Hola jóvenes, el día de hoy vamos a hablar sobre la NIF, seguimos con el marco conceptual y vamos a hablar sobre la NIF A4 que nos habla de las características cualitativas que deben de cumplir nuestros estados financieros. Es un tema bastante interesante y que le debemos de poner bastante atención porque todo esto vamos en la misma dinámica que es el marco conceptual, que debe de cumplir estas generalidades para que nuestros estados financieros cumplan con su objetivo principal, que es la toma de decisiones y pues ayude a los usuarios de la misma, como lo vimos en la NIF anterior, a la toma de decisiones. ¿Cuál es el objetivo? Pues es establecer pues, las características cualitativas que debe de cumplir mi información financiera para que los usuarios les facilite el proceso de toma de decisiones y poder cumplir con el objetivo de los estados financieros, que ya lo mencionamos en la clase anterior, que es que nos muestre el posicionamiento y el financiero que guarda la empresa o el desempeño que ha tenido hasta ahora. El alcance, pues, es para todas las empresas que emiten estados financieros. Acuérdense, la característica principal de la información financiera, siempre hemos mencionado desde el principio que es útil para la toma de decisiones. Entonces, la característica básica, la primer característica más importante es la utilidad. La utilidad de la información financiera, que lo ayude para la toma de decisiones, que le facilite el proceso de toma de decisiones, es la característica principal. Pero para que mi información financiera sea útil, debe de cumplir con ciertas características, tanto primarias como secundarias. El día de hoy vamos a empezar a ver las primarias. La primer característica primaria que debe de cumplir mi información financiera es que sea confiable. ¿Qué es la confiabilidad? Pues que el usuario pueda tomar decisiones con esa información financiera, ya que esta información es congruente con la realidad, con la situación económica de nuestro ente. Entonces, confiabilidad es que se apegue a la realidad, que realmente esa información represente todas las operaciones económicas que afectaron a la empresa y cómo la han afectado económicamente. Acuérdense, primer característica, que nosotros podamos confiar. ¿Y cómo podemos confiar? Pues que en esa información realmente represente la realidad económica del ente al cual estamos usando, del cual estamos usando esa información financiera. Relevancia. Pues que esta información financiera que emerge de los estados financieros realmente eh, nos ayude para la toma de decisiones, que realmente represente la toma de decisiones, que sea influyente para nosotros poder tomar decisiones. Comprensible por obvias razones, que nuestra información financiera la puede entender cualquier usuario de la información financiera. Es por eso de la importancia de la estandarización, porque si no existiera esa estandarización, tal vez cada persona haría la información financiera con sus propios medios o recursos como pudiera, y pues no siempre empataría. Entonces, a lo mejor se complicaría el entendimiento, pero con la existencia de la norma, eso implica que nuestra información financiera se pueda comprender más fácil para los usuarios de la información financiera. Y la otra parte es que la información financiera la podamos comparar. De hecho, la información financiera se presenta de forma comparativa, que podamos analizar, por ejemplo, mínimo 2 o 3 o 4 periodos para ver qué y poder analizar efectivamente la situación financiera que guarda la empresa. Por ejemplo, si tiene más activos, si tiene menos activos, si si han incrementado sus deudas, han disminuido, el por qué han incrementado sus deudas, han disminuido, si las aportaciones de los socios han incrementado o han disminuido, si estamos ganando más, si nuestras utilidades han disminuido, si tenemos pérdidas y si nuestras pérdidas se han recuperado. Entonces, esta comparabilidad nos permite identificar el comportamiento económico de la empresa. Y aparte, no solo poder comparar, por eso hablamos de la homologación, de que lo que pretende es que todas las empresas generen información financiera de la misma forma, pues lo que también nos permite
esta homologación es que nosotros podamos comparar nuestros estados financieros con las empresas hasta del mismo giro que del de nosotros para ver cómo nos comportamos nuestra empresa en relación a otras que, que tienen el mismo giro o actividad. Pero a su vez hay dos, las primeras dos, la característica tanto de la confiabilidad como relevancia tienen características secundarias. Por ejemplo, para que mi información financiera sea confiable, debe de cumplir con 5 características cualitativas. Uno, ¿cuál es la veracidad? Pues ya hablamos que mi información financiera sea verdad, que realmente se registren las operaciones tal y como han ocurrido, todas las operaciones económicas que han ocurrido en mi entidad, que realmente se representen y todas estén registradas, que no haya omisiones. También que sea representativa, que esta misma información realmente concuerde con lo mismo, con las operaciones económicas que afectaron, que realmente concuerden con las transacciones, transformaciones internas y otros eventos que ocurran. Por ejemplo, si tenemos coches que se manejan dentro de la empresa, que realmente esos estén representados en información financiera, si tenemos propiedades que realmente estén representados. Que sea objetiva, que no se deje llevar por cosas de sesgos o subjetividades, o que sea imparcial, eh, que no se distorsione, que realmente la persona que elabore la información financiera lo genere de forma imparcial, sin llevarse por ningún tipo de sentimiento que pueda influir en que genere información financiera mal hecha, que realmente sea la persona que la produzca y la persona que la autorice, realmente esté, la información apegada a lo que es, que no se dejen de llevar por otra cuestión que puede implicar que modifiquen la información financiera de forma incorrecta. ¿Qué implicaría que no fuera objetivo? Pues que esa información que estén utilizando, pues no es real, no es confiable. Entonces, los usuarios de la información financiera, pues van a tomar decisiones equivocadas porque realmente no se elaboró esa información financiera de forma objetiva. Pues para que la información sea objetiva, debe ser real, debe de representar realmente las operaciones que sufre lo que tenemos y que realmente la hayan hecho de forma imparcial, que la podamos verificar, por ejemplo, lo que les comentaba, si está registrado un terreno, que nosotros podamos ver la existencia de ese terreno, un edificio, poder checar la existencia de edificios, equipo de cómputo, poder checar la existencia de equipo de cómputo y además que existan los comprobantes pertinentes, en este caso los FDIs, o como anteriormente conocíamos como las facturas, que actualmente ya es nuestro comprobante fiscal digital, que tengamos esos comprobantes y que los podamos analizar, observar en cualquier momento que existen y que por eso es confiable, porque podemos verificar en cualquier momento que esa información es adecuada. Pues también que exista información suficiente, que realmente estén representadas todas las operaciones que afectaron económicamente mi empresa de una forma clara y comprensible. Nos dice dentro de los límites de la importancia relativa. Aquí, ¿qué pasa? Pues cuando hablamos de información financiera, pues también hablamos que los que la generan es humanos. Es natural que se equivoque. Sin embargo, hay de errores a errores. ¿Qué tanto impacto pueden tener esos errores en mi toma de decisiones? Entonces, por eso habla de una razonabilidad, que sea que esté representado lo mejor que se puede esa información financiera y con el mínimo de error. No dice que no hay errores, obviamente, pero hay de errores a errores. Y hay errores que pueden afectar la toma de decisiones y hay errores que no. Por ejemplo, tengo en mi caja 100,000 pesos, en mi banco 100,000 pesos, me faltaron 2 pesos o me faltaron 10,000, el impacto es diferente. Si faltaron 2 pesos, pues realmente no impacta en la toma de decisiones, aunque pues, debemos de buscar que esté lo mejor correcto que se pueda. Pero si faltan 10,000 pesos, pues sí, a lo mejor si teníamos 100,000, de 10,000 es el 10% de ese importe, pues puede afectar a nuestra toma de decisiones. Entonces, si faltan 10,000, no tendríamos la información suficiente
información financiera no sería confiable, por ende, tenemos el riesgo de que los usuarios de la información financiera tomen malas decisiones. Entonces, ahí hay que tener cuidado con eso. Y por otra parte, tenemos la característica cualitativa primaria relevancia. Acuérdense que la información sea importante, que influya en la toma de decisiones y que cuáles son las principales razones o cuáles son las características secundarias para que la información financiera pueda influir en la toma de decisiones o que sea importante. Uno, que nos debe de permitir la posibilidad de predicción y confirmación. Por ejemplo, cuando nosotros elaboramos estados financieros y comparamos, acuérdense que también debe ser comparativa, nosotros podemos predecir en un cierto sentido el futuro, estadísticamente hablando, con la ciencia aplicada. Entonces podemos, si por ejemplo, si las utilidades van disminuyendo año con año, lo más natural que en un futuro sigan disminuyendo, a menos de que se generen estrategias. Eso nos permite tomar decisiones, ¿verdad? Nos permite ayudar a la toma de decisiones porque yo estoy midiendo el comportamiento de mis utilidades, o de mis ganancias o de mis pérdidas para yo poder generar y tomar decisiones a tiempo de qué tengo que hacer. Entonces, me debe de permitir predecir cómo se va a comportar mi información financiera. Por medio de esta generamos los famosos presupuestos de cuánto necesitamos gastar, cuántos ingresos vamos a tener y se habla de una confirmación, de poder checar qué tanto se acercaron a esas proyecciones que elaboramos, esas predicciones y ver la certeza de mi información financiera. Y otra cosa también es pues lo que platicábamos hace ratito de la importancia eh, relativa y que se refiere a eso de que pues siempre existe el riesgo de que, de que hay errores y u omisiones por la misma actividad, y aparte que son humanos, a veces pasan situaciones en las que puede haber errores, pero como les comentaba hace rato, hay de errores a errores. Hay que ver qué tanto impacto tienen esos errores. Entonces, si los errores son mínimos y nuestra información financiera está presentada acorde a la realidad, es representativa. Ojo, representativa, nunca hablamos de exacta. Es representativa, hablamos que cumple la importancia relativa, por lo cual es relevante. Viceversa, si hay errores graves que omitieron registros de cuentas, ya sean esas omisiones provocadas o no, pues obviamente, pues si hay omisiones importantes, pues mi información financiera no va a ser importante o va a ser negativamente, o sea, nos va a afectar negativamente en la toma de decisiones. También la información financiera vamos a ver que existen ciertas restricciones. ¿Cuál es la primera restricción? La oportunidad. Por ejemplo, el problema de la información financiera es que ustedes lo ocupan en un tiempo determinado. Un ejemplo, yo ocupo lo de la información financiera para ver si hago la adquisición de determinado edificio o abro otra sucursal en otra parte del país. Pero la ocupo dentro de 3 meses para tomar la decisión, para ver dónde invierto ese recurso. Llega la, inf- llega la información oportuna en tiempo y forma, yo tomo las decisiones adecuadas. Sin embargo, si esa información me la presentan desfasada de esos 3 meses, 5 meses después, 6 meses después, pues esa información ya no nos sirve porque pues nosotros la ocupábamos para tomar esta decisión dentro de los 3 meses por la oportunidad que se nos estaba dando. Entonces hablamos de tiempo. La información financiera para que sirva se debe de presentar en un tiempo. Me voy a pasar el segundo y ahorita les digo por qué. El tercero, debe de haber un equilibrio. Para que mi información financiera sea útil, debe de ser comparable, que podamos comparar con valores de la empresa u otras empresas. Comprensible, pues que se puede entender, pues si no se puede entender la información financiera, no la entienden, pues no sirve. Es relevante que influya en la toma de decisiones y
que sea confiable, que realmente represente la realidad del entorno. Entonces, debe de haber un equilibrio entre esas 4 características cualitativas, deben de existir las 4 características para que mi información sea financiera sea confiable. Y la última, en relación del costo-beneficio. Obviamente que entre tengamos un sistema más avanzado de contabilidad para la generación de información financiera, pues van a generar muchos resultados, pero este sistema no debe de sobrepasar el costo de este sistema no debe de ser por arriba de los beneficios que nos genere. Un ejemplo, tenemos una tienda de abarrotes, sus utilidades son de 1,000,000 al año y paga por un sistema de contabilidad 800,000 pesos, pues no. Entre más grande, obviamente, sea la empresa como otras empresas como Liverpool, Walmart, pues sus sistemas contables deben de ser más avanzados. Pero si es más pequeño, un sistema más pequeño, a eso se refiere, que la generación de información financiera nos trae un beneficio. Obviamente, la generación nos genera costos, pero esos costos no deben de exceder los beneficios. Entonces, hay que medir que mi información financiera sí vamos a pagar y todo, pero que no excede, que nos genere más beneficios de lo que nos cuesta. A esto se refiere, que cada vez que pongamos un sistema contable debemos de evaluar qué beneficio nos va a generar y los costos que nos va a generar en base a nuestro juicio. Acuérdense que habíamos visto juicio cuando veíamos la A1, decisiones de los contadores en base a experiencia profesional y a los conocimientos técnicos adquiridos, siempre aplicando las normas de información financiera. Entonces debemos de ver cuál es el mejor sistema que se adapta a nuestra empresa, obviamente, pero que nos genere mayores beneficios que los costos por los que vamos a invertir en ese sistema de información financiera. Y esta norma fue vigente a partir del 1 de enero del 2006. Como siempre, estoy a su disposición. Ahí tienen mi contacto. Eh, la información fue generada de las normas de información financieras que son emitidas por el CINIF. Muchas gracias.